Hola millonarios, ¿cómo estáis? Como lo prometido es deuda, aquí tenemos otro vídeo para compensar por la falta del de ayer. De hecho es un vídeo que ya quería haber hecho y quería haberlo hecho ayer, antes de ayer también, cuando empecé hablando de la meditación guiada y hablé un poquito del Zen. Y ahí pues se me ocurrió, ¿no? Dije, mira, os voy a contar mi experiencia con el Zen. Igual algunos de, bueno, con el Zen, con la meditación, cómo yo empecé con la meditación realmente y luego, bueno, con la meditación Zen, que fue lo que yo empecé a hacer de fondo, ¿no? Pero con la meditación, empecé porque, bueno, porque yo, no sé, yo soy una erudita. Que no, chicos, pero es verdad, cada uno viene con unas cosas en esta vida, ¿no? Algunos, algunos vienen con, yo qué sé, con una habilidad increíble para diseñar y un niño de 5 o 7 años te diseña unas obras arquitectónicas, ¿sabes? Sin mirar un edificio, sino de su mente. Te diseña unas obras arquitectónicas que te queda como, pero ¿cómo, cómo es posible? O te toca un piano, ¿sabes? Como 3 años, te está tocando los clásicos de piano, que es como que, ¿qué? Entonces, yo he venido ya con una predisposición, inclinación, por este tema de la meditación y estas técnicas prácticas de desarrollo personal, crecimiento personal. Así que yo creo que fue así a edad de los 12 años, cuando descubrí que nos íbamos a morir un día, que ahí eso me dio un shock, ¿no? Y me hizo cuestionarme, ¿no? La vida, pues que para qué, pues si nos vamos a morir, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Para qué estamos aquí en esta vida? ¿Por qué hemos nacido? Y de hecho fue al mismo tiempo en el que en el colegio estaba aprendiendo sobre las diferentes religiones, el sentido de la vida, de la religión, cómo entiende la muerte, todo eso. Entonces, esa época de la preadolescencia que te revuelve, ¿no? Que tienes un despertar así, ¿no? Espiritual. Entonces ahí yo empecé a tener curiosidad, ¿no? por la meditación y resulta que en mi casa se practicaba la meditación zen y yo no lo practicaba, pero vi unos artículos, ¿no? Del budismo. Vi artículos del budismo sobre el budismo, la filosofía del budismo y sobre la meditación zen, pues sí, sobre la meditación zen, porque la practicaba, ¿no? Y en el colegio también pues aprendí más del budismo y entonces como que para mí el budismo era como que guay, porque yo era en contra de la religión, ¿sabéis? Ahora soy súper religiosa. Bueno, yo creo que en el fondo siempre lo fui, pero tuve una rebeldía en esa fase porque era como que no, a ver, ¿para qué necesito yo un dios, no? Porque ya sabes que el budismo no tiene religión, ¿no? El budismo realmente es como una filosofía de la vida, ¿no? Aunque la religión también es lo que es una filosofía de la vida, pero el budismo es atea, o sea, es sin Dios, no sé ahora cómo es una religión sin Dios. Existen religiones con múltiples dioses como los hindúes, la religión hindú y luego existen las monoteístas, ¿no? Pero al final, a ver, el mismo Dios, el mismo creador de la tierra y el cielo, ¿no? Pero diferentes maneras de relacionarse y entonces pero el budismo es claro que es una de esas que no tiene, por eso se suele decir, ¿no? Que bueno, que tú puedes ser budista, puedes ser cristiano, pero no puedes ser cristiano que ser budista, todas esas cosas, bueno, matices, ¿no? Matices que cada uno ya, que los explore y las viva como quiera. Entonces, la, sí, la religión yo era como que no, o sea, que haya un Dios y que nosotros estemos dependientes de ahí de un Dios que no. Yo quiero vivir, yo quiero esta vida, esta es la vida, es la que me importa, porque eso es lo que el budismo dice. El budismo dice realmente que con el más allá que no nos preocupamos, que lo que nos preocupamos realmente es con el momento presente, con la situación que estamos viviendo actualmente, con esta vida y eso realmente es lo que importa, ¿no? Y, y a diferencia de la religión, ¿no? La religión lo que ofrece es esa promesa, ¿no?
promesa de si eres un buen sirviente de Dios, ¿no? La promesa. Entonces, yo como que, además que en esa época iba a un colegio de curas, entonces era como que yo puedo escoger mi fe, ¿no? Y entonces como que la religión, voy a poner un poquito más cerca, entonces, que hay ya la luz, no hay así tan buena luz y va y desaparece, espero que me estéis viendo bien. Entonces, así es como empecé. Y se hacía zen en mi casa, no, o sea, afuera, iban a una academia de, fuera para hacer zen, hay dojos, se llaman así, como por ejemplo el yoga, la gente hoy habla de un estudio de yoga, ¿no? En el mundo zen no hablamos de un estudio de yoga, una academia de yoga, se llama el dojo, es el sitio donde se practica la meditación zen, ¿vale? El zen, ¿sabes? Entonces, yo empecé a leer artículos, ¿no? Esto del budismo, del dharma, toda esta filosofía budismo, ya sí, a esa edad, y yo pensaba, wow, estas son las respuestas que yo buscaba. Pero ya incluso a esa edad, yo ya me di cuenta que al budismo le faltaba una parte emocional más, una parte más de la conexión social, humana. Era un poquito como muy individualista, ¿no? La práctica y la mentalidad y la filosofía, y como que la gestión de las emociones, es como, esa parte yo ya me di cuenta que le faltaba al budismo en ese entonces, pero me daban las respuestas referentes realmente a filosofía de vida, y me identificaba mucho, ¿no? con lo que leía. Y entonces, en esa época también yo pues no estaba pasando por un buen momento, y entonces emocionalmente, mentalmente, y entonces lo que me pasaba era que yo a veces pues me iba a mi habitación y me podía meditar sola, no sabía, nadie me había enseñado a meditar ni nada, pero me iba a mi habitación y me ponía y me relajaba y me ponía a centrarme en la respiración y a relajarme en la respiración. Y luego ya cuando leí esos artículos budistas, y quién sabe, igual incluso se había leído antes, no sé, pero es que fue todo así, no contemporáneo, ¿no? Cuando leí los artículos budistas empecé y de sobre la meditación y el zen y cómo sentarse y todas estas cosas, me pareció súper interesante, y quise aprender, ¿no? A meditar bien, y entonces de ahí yo quise aprender, pero al sitio al que se iba a hacer meditación zen, pues no se quería que yo y fuese a ese sitio, porque era como que mucha gente piensa como que el zen es muy, muy rígido, es muy duro. Imagínate, hacer el zen con 12 años normalmente, no sé, 12 13 no sé. Bueno, total, y ese sitio específicamente, no, no. Entonces descubrí, a través de una persona, descubrí que había un centro que se llamaba Mente Activa, Cantabria. Era un centro en el que se hacían meditaciones, o sea, no, imaginaros, mente activa, ¿no? Todo, se hacían técnicas de meditación, había meditaciones guiadas, o sea, el chico que lleva eso todavía, o sea, un genio, un informático del hospital, tiene ese trabajo en el hospital y aparte hacía eso. Y las meditaciones, tiene un canal de YouTube, lo puedo poner en los comentarios, pero yo, o sea, yo cuando veo, o sea, todo el viaje que yo años después que he tenido diferentes maestros espirituales, diferentes cursos de meditación y todo lo que he visto, y cuando veo esto y veo donde yo empecé con ese hombre, en ese sitio, era un garaje básicamente, prácticamente, y el curso que yo hice y todo, wow, digo, wow, qué nivel, o sea, muy, muy, muy bueno. Además, creo que él había estado en la India y había aprendido mucho, mucho, pues eso, en la India, y luego, bueno, sus meditaciones eran súper, súper buenas, su voz y todo, son súper buenas, están en YouTube. Y entonces, ahí en ese sitio, en Mente Activa, se hacía meditación zen. Había una mujer que ella daba clases de meditación zen, lo que pasa es que y había otro tipo de actividades. Lo que pasa es que para hacer
ese curso, o sea, para unirte a las actividades o incluso esta actividad de meditación Zen, yo tenía que hacer primero el curso de base de formación de la mente, de la asociación esta, ¿no? De crecimiento, de mente activa. Entonces fue un curso de 2 fines de semana, todo el día entero, y ahí pues aprendíamos muchas técnicas de control mental, por ejemplo, despertarte sin despertador, quitarte tú un dolor de cabeza, o sea, como veis, era bastante avanzado, ¿no? Y, y así aprendí. Yo, pues toda la gente que estaba ahí me llevaba con mínimo 20 años, pero muy bien, así empecé y me gustó mucho, no sé, esto son cosas que haces que te sientes como en casa. Me gustó mucho y luego ya de ahí empecé a hacer la meditación zen y la profesora de meditación zen, María José, ella fue la que también me instruyó en el mundo de las asanas, del yoga, del hatha yoga, porque antes de sentarnos para meditar, la meditación zen, perdona, como ya expliqué en el vídeo preanterior, la filosofía es realmente en el zazen nada más que sentarse. Hace unos años he visto que muchos sitios estos de Zen están también integrando el yoga y todas estas cosas, pero hay muchos que son muy de eso de que el zen, solo zen, ¿sabes? Y yo siempre he pensado, pero sí, vale, tú puedes hacer solo zen, sentarte a meditar, pero antes puedes hacer unos estiramientos, ¿no? Para preparar el cuerpo y tal, y para sentarte mejor. Y de hecho es que ese es el yoga, ¿sabes? Ese es el yoga. El zen viene del yoga, o sea, viene de la fuente del yoga, de la India, ¿vale? Solo que luego en el Japón, ¿no? Porque fue de la India a la China, luego del China al Japón, y luego en el Japón tomó la forma un poquito más japonesa, ¿no? Que son muchos de estructuras, ya sabéis de esto. Pero lo que ellos hacen, la posición esa de lotus, por ejemplo, eso es considerado un mudra, ¿no? En el yoga es una posición, así era como el yoga empezó. Por eso cuando la gente, por ejemplo, intenta separar yoga, meditación, eso no es correcto, ¿vale? El yoga incluye diferentes cosas, incluye la sabiduría, ¿no? El leer libros, ¿cómo se dice? Las escrituras, ¿no? Con sabiduría, eso es una parte, luego es otra parte, el solo sentarse y respirar, el meditar puramente, luego es la otra parte es la parte física de los movimientos no físicos, lo del ejercicios de respiración, los pranayamas, ¿no? Que se dicen, lo conoceréis mucho, algunos, el alternate nostril breathing, el Nadi Shodhana, que es alternar la respiración de la nariz, el clásico, ¿no? Hay muchos ejercicios de respiración donde tú alternas, pero cuando dices el clásico te refieres a eso, ¿no? El Nadi Shodhana, esa es la esencia del hatha, el hatha yoga, ¿no? El hatha yoga es la meditación, las asanas y la respiración. Y ya está, nada de cantar, nada de mantras, nada de libros, sabidurías que la gente ya se pierde, ¿sabes? Es como muy concreto, muy práctico y ya, ¿vale? Muy corporal, ¿no? Entonces, ella hacía eso, ¿no? Hacía realmente el yoga, es eso, ¿no? Y luego ya hacíamos como media hora de las asanas del yoga, ¿no? Vamos a decirlo así, que la meditación es yoga. De las asanas, de los mudras, son las posiciones de las manos, así, ¿no? La respiración, así. Luego ya cogíamos, nos sentábamos para hacer zazen, ¿no? Zazen quiere decir nada más que sentarse, ¿vale? Pero sentarse de una técnica determinada, ¿vale? Con las manos así, con los ojos mirando para abajo, la espalda, sentado de una manera, hay unos códigos, ¿no? En los que cómo uno se debe de sentar para practicar. Es realmente como uno se debe de sentar para meditar, no tiene mucho secreto. La única diferencia es que en el Zen tú pones esta posición, ¿no? De las manos, en otros se pone así, ¿no? O sea, en otros cuando meditas o así, o sea, son mudras, ¿no? Posiciones de las manos. Entonces, ella hacía eso, ¿no? Y luego hacíamos como una media hora, 40 minutos de eso, ¿no? De ese yoga, vamos a decir, si lo separamos en la meditación, pero ese yoga son las asanas, la movilidad del cuerpo, ¿no? La respiración. Y luego
nos sentábamos y ya zazen. Zazen, ¿ok? Solo sentarse, nada más. Nos sentábamos, hacíamos zazen y así meditábamos como una hora y media, 45 minutos, 40 minutos, una pausa, luego una... No, no pausa en zazen, no, no, no tiene, o sea, cuando haces media hora, luego media hora, no tienes lo que es una pausa en medio, tienes lo que es meditar andando, en movimiento, ¿vale? La pausa sería ya después, cuando acabas como una hora y media de meditación, ya y pues haces una pausa. Entonces, hacíamos así, ¿no? Como unos 40 minutos, 45 minutos, y me costaba al principio, pero me gustaba mucho, ¿no? Porque era hasta lo que había querido, pero era como, ahora sentarme, o sea, ahora sentarme no sé aguantar en esa posición, o sea, 30 o 45 minutos sin moverte, sin decir ni mu. Silencio total, solo esperando. Es muy rico, es muy... es que esa es la meditación, es súper bonito, pero que no, no, no es fácil, ¿vale? Es una práctica, que es práctica, practicar, 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 como quien quiere aprender a abrirse de piernas completamente, pues hay que practicar, 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 practicar. Y así, así fue como yo empecé, empecé con la meditación zen. Y iba, ¿cuántas veces? Creo que era una vez o dos veces a la semana, sí, a ese sitio, una, dos, y al mismo tiempo estaba estudiando. Yo sabía, yo lo hacía sobre todo por la parte mental, ¿no? Porque sabía que me venía muy bien para concentrarme, para los exámenes, para ser más productiva, para tener la mente muchísimo más tranquila. Siempre que estudiaba, después, por ejemplo, de hacer meditación, de venir de hacer meditación, volvía igual a la tarde, a las 8 a las 9 tenía que seguir estudiando, mi mente estaba, absorbía todo como una esponja. O sea, algo que igual me costaba 2 horas para estudiar, después de la meditación me costaba 30 minutos, o sea, súper, súper, súper rápida. Y así, y así fue como yo empecé y, y luego ya fui, por ejemplo, a este sitio con esta señora donde yo estaba, luego ya conocí a otros de nuestra ciudad que también hacían meditación zen, nos unimos con ellos, luego se separaron, que siempre hay de ese tipo de cosas. Descubrí, bueno, descubrí también a las seshines, ¿sabéis? Cuando uno se pasa, por ejemplo, un fin de semana entero meditando, o semanas, o días así. La Asociación Zen Internacional está en Francia, en la Gendronnière, la europea. La rama, así, una cosa, el Zen hay diferentes escuelas, ¿vale? Pero las dos predominantes son la escuela Soto Zen y la Rinzai, ¿vale? Tienen algunas diferencias pequeñitas entre ellas. Por ejemplo, en el Soto Zen, la gente se sienta de espalda, o sea, se sientan contra la pared, ¿vale? Entonces no están en conexión, no se están mirando, solo tienes al de al lado, la persona de la derecha y la izquierda, ¿sabes? Pero en la escuela, por ejemplo, la Rizai, ahí están de cara los unos a los otros, ¿vale? Imaginaros, por ejemplo, hay aquí un grupo y aquí otro grupo. Aquí está el grupo de los hombres, pues todos están mirando hacia el frente, aquí el grupo de mujeres, todas están mirando hacia el frente, por ejemplo, ¿no? Em, o a veces en círculo, incluso. En círculo, todos están con el pecho hacia el círculo, hacia el centro del círculo, y así se ponen a meditar. Y las manos, ¿no? Así, por ejemplo, si el de la derecha cubre a la izquierda en la soto y la riza es en la de izquierda, la contraria. O sea, hay un par, hay cositas muy, muy pequeñitas, pero nada realmente notable. La esencia del zen se mantiene. Y yo aprendí con la Soto, que la Soto es del maestro Taisen de Simaro. Él fue un japonés que trajo el Zen del Japón a Francia. Cuando yo empecé a ir a la Gendronnière, o sea, él ya se había muerto, se murió, creo que fue en 1980, sí, en 1980, 81, 85, así, o sea, casi ni había nacido. Entonces, Em, eso es así, empecé yo a conocer, ¿no? Más, a ir a esos eventos y tal, y a entender más, ¿no? Este mundo, ¿no? Espiritual, vamos a decirlo así, entre comillas, ¿no?
Porque al final es un mundo como cualquier otro, ¿no? Como el mundo de los negocios, como el mundo del fitness, es como cualquier otro, hay todo tipo de gente. Entonces así es como yo empecé a aprender más y más y más y y así me acompañó el Zen a mí toda mi vida. Luego ya cuando vine aquí a Suiza en el 2008, lo primero que fui a hacer es así, es que eso es otra cosa. Las escuelas estas de Zen están en todo el mundo. La escuela Zen Soto, por ejemplo, que todo el mundo sabe, sobre todo en Europa, que la gente sabe que es de la escuela o sea, de Tyson de Simaro, está en Europa, entonces es una asociación Zen. Entonces tú sabes que si yo me voy a Francia mañana o a Italia, voy a la asociación Zen de Italia. Yo estoy ahí como si estuviese en España, en el país de origen, ¿sabes? Porque yo sé cómo comportarme, yo sé cómo, porque conozco el Zen, ¿no? Y conozco el dojo, ¿no? La práctica del Zen, los códigos, es que es un lenguaje, es todo. Bueno, es como el yoga, ¿no? Sí, es como el yoga, ¿no? El yoga también, pues cómo hacer esto, hacer lo otro, tal, que si las manos, que si todas esas cosas, que si los ejercicios de respiración, todo, pues yo conozco todo eso del Zen, ¿no? Entonces, de la escuela Soto, sobre todo, que es lo que yo practiqué. Entonces, si yo, por ejemplo, me voy, ya te digo, a cualquier país donde es la escuela Soto Zen, yo, yo ahí encajo, vamos a decirlo así, entre comillas. O sea, yo sé cómo es la dinámica, yo sé los ropajes que llevan, qué quiere decir cada uno, yo sé cómo yo me debo de comportar al meditar, tal, no sé qué, o sea, todo, porque es una escuela, es una escuela y yo he aprendido en esa escuela. Perdonad. Y en España, de hecho también en España estuve con un maestro, él escribió un libro de corazón a corazón o de corazón abierto, una cosa así. Él había aprendido con otro maestro, no con Tyson de Simaro, con el maestro, un japonés también que había llevado, creo que el Zen a Estados Unidos, ¿vale? Y también, como era de la rama Soto, pues las prácticas eran el código, todo es lo mismo, ¿no? Entonces, esa es la bonita, eso es lo bonito también, ¿no? De cuando uno va a una escuela, un cierto linaje, ¿no? Pues uno no sabe cómo funcionan las cosas, cómo se hacen las cosas. Es como, por ejemplo, en mi escuela de yoga, cuando se trata de hacer los ejercicios estos de respiración alternada, hay escuelas en las que hacen esta posición de las manos que se llama mudra, el pranayama, Vishnu mudra, y hacen así. Y van cambiando, ¿no? Así. En el mío ponemos estos dos dedos aquí ligeramente y así. Y así hacemos todo el rato, ¿no? Pero bueno, como veis, al final es lo mismo, son pequeñas cositas. Pero yo al principio, por ejemplo, yo cuando hacía a veces clases con otras profesoras de yoga y ellas sí, pues, porque pones así, haces así, yo para mí pero pequeños detalles. Y así fue mi andadura, mis inicios con la meditación, mi andadura con la meditación Zen, luego ya vino aquí a Suiza, estuve con la meditación Zen, luego ya os contaré, creo que en una segunda parte, lo que no me gustaba de la meditación Zen, bueno, más que la meditación Zen, de las escuelas esas las que yo he ido, ¿sabes? Porque si uno va al Japón es un poquito diferente, ¿vale? Pero yo creo que Japón es muchísimo más, se mantiene muchísimo más la esencia aquí. O sea, ¿qué es eso de que uno fume? ¿Sabéis? En un templo. O sea, obviamente cuando uno está sentado meditando uno fuma, ¿no? Pero fuera, o sea, ¿qué es eso de que uno fume? Eso en Japón, en los templos, eso no se permite. Y aquí, en el arte de vivir, en la India, en los asas, eso se permite. O sea, Buda lo decía, que no era bueno fumar porque intoxica el alma, ¿sabes? Y eso te puede crear confusión al pensar, ¿no? ¿Sabes? O sea, pero la gente que lo hacía, ya os contaré en otro vídeo porque ya no sigo tanto esa rama, pero lo que es el zen en sí, la esencia, el zazen de sentarse a meditar, eso lo sigo haciendo porque es lo que es la esencia de la meditación pura, pura y dura, ¿vale? Sin mantras, sin visualizaciones, sin nada, sencillamente sentarse y meditar. Así que
esa es mi experiencia. Si tenéis algunas preguntas o queréis comentar alguna cosa, estoy siempre aquí abierta y sugerencias a vídeos, estoy siempre, siempre abierta para ellos. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias como siempre por verme, por comentar y ya somos 165, poquito a poquito, piano a piano, quién sabe, igual este vídeo se vuelve viral. Ay, Dios mío, YouTube, ¿cuándo me vas a bendecir? ¿Cuándo me vas a bendecir con unos cuantos vídeos virales aquí, un poquito millonarios? Muchas gracias, hasta el siguiente vídeo. Adiós.